Y vamos con la primera entrevista de esta noche. Vamos a hablar de un poco de política. Y se encuentra con nosotros la asambleísta Paola Pavón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto, asambleísta. Gracias por Muchas gracias, Ámbar, por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos miran a esta hora. Bueno, al momento el tema de más presencia mediática es lo que tiene que ver con la reverificación de firmas. Alianza País ya fue reconocido, también Sociedad Patriótica. Al momento están revisando Ruptura, tengo entendido. Viene Creo posteriormente. ¿Cómo ven ustedes el ambiente? Al parecer sí va a haber más que Alianza País en el tablero electoral. Y así se desbarata el discurso que han levantado algunas organizaciones políticas sin sentido. Nosotros siempre hemos insistido, Ámbar, vamos a la verificación del 100% porque creemos que es importante este baño de verdad en el país. Se ha jugado con la fe pública, se ha jugado con la confianza de los ciudadanos. Yo veía en una nota que presentaban hace unos minutos aquí en tu programa en donde decía a la partidocracia se le dio una nueva oportunidad y la partidocracia nace nuevamente con el pecado original, falsificación de firmas, adulteración de la voluntad de los ecuatorianos y ecuatorianas para justificar organizaciones de papel, organizaciones ficticias. Movimiento País está muy satisfecho, nosotros le agradecemos a la ciudadanía 800,000 firmas que demuestran que Movimiento País no podría solamente calificar una organización, sino 4 organizaciones. Recordemos que la base es el 1.5 del padrón electoral, estamos hablando casi de 158,000 firmas. Y lo hemos dicho, Ámbar, no sería la misma satisfacción de triunfo, no podríamos tener una victoria electoral si no tenemos contradictores. Creo que los contradictores... Eso sería un poco extraño, llegar con una papeleta única no tendría mucho sentido en la democracia. Pues. Los contradictores nos permiten marcar la diferencia ideológica, la diferencia política, la diferencia de propuesta que levanta Movimiento País, las listas 35, con este proceso de revolución ciudadana. Asambleísta, bueno, por un lado está la reverificación de firmas, pero por otro está el proceso judicial que se está siguiendo. Ya lleva casi un mes, pero al momento no se siente mucho avance en el proceso judicial paralelo. Y eso no entiendo mucho por qué. Se supone que cada hoja tiene un responsable. Es muy sencillo reconocer quiénes están detrás de las falsificaciones y obviamente también la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué se demora tanto el proceso judicial? La aclaración que hace usted, Ámbar, es válida. Hay que diferenciar, estamos frente a 2 delitos, un delito electoral que tiene que ser sancionado desde el Consejo Nacional Electoral y un delito penal, que en este caso está a cargo de la Fiscalía todo el proceso de investigación. Creo que son mafias muy bien montadas, creo que este no ha sido un tema fácil para la Fiscalía. Hay algunos detenidos que obviamente a nosotros como organizaciones políticas no nos dejan satisfechos porque queremos saber exactamente quiénes fueron los que ofertaron, pero también quiénes fueron los que compraron. Porque no recordemos que si no habría demanda, no habría oferta, como cualquier regla del mercado. Y desde un inicio las organizaciones políticas pusieron toda la carga de la responsabilidad en el Consejo Nacional Electoral. Yo siempre he señalado, son los custodios de la información, tienen responsabilidad, debían verificar las firmas, pero aquí no podemos dejar de decir que las organizaciones, las pseudo-organizaciones políticas, mentirosas, tramposas, que falsificaron firmas, son las responsables de este plagio masivo en el país. Pero estas organizaciones políticas, 9 en total, han presentado una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de medidas cautelares en contra del Consejo Nacional Electoral. ¿Esto qué significado tiene? Mire, como decimos popularmente, los pájaros les tiran a las escopetas. Quienes no tienen las cuentas transparentes, quienes tienen temores de ir a una verificación del 100% son los que ponen este tipo de demandas, como el caso del Movimiento Popular Democrático. Por un lado en la calle está recogiendo firmas, pero por otro lado está desconociendo la verificación del 100% de las firmas. Entonces ahí nos damos cuenta que hay una doble moral, que hay una incoherencia, que no están actuando como deberíamos actuar los actores políticos. Pero ¿para qué serviría de manera responsable? En el caso de que se dé, y claro que esto es especulación, una medida cautelar por parte de la Comisión, ¿qué significado tiene dentro de este proceso? Mire, nosotros recordemos que según nuestra Constitución, quien es la máxima autoridad en el proceso de elecciones es el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral que en momentos fue cuestionado porque aparentemente no había norma para hacer esta verificación del 100%, es la máxima autoridad electoral. Nosotros esperamos
esperamos que la verificación del 100% sea vista no solamente dentro del país, sino fuera del país, como lo que estamos buscando los ecuatorianos y ecuatorianas, este baño de verdad para saber quiénes son las organizaciones que existen. Mira, Ámbar, lo peligroso, porque a veces nos quedamos en lo inmediato, y lo inmediato era calificar estas organizaciones, pero lo que no decimos es que estas organizaciones pretendían calificarse para luego ir a las urnas, y que no te extrañe que después estos dirigentes de organizaciones de papel iban a estar sentados en la Asamblea Nacional sin ninguna calidad moral, sin ninguna legitimidad, sin ninguna legalidad. Entonces creo que esta doble moral nos confronta a lo que hemos señalado. O sea, en democracia, en procesos democráticos, es importante el papel de los actores políticos. Mira, nosotros podíamos haber dicho con el 10% de la verificación de nuestras firmas, ya hemos pasado la prueba, dejemos las cosas ahí. Nosotros queríamos el 100% porque también necesitábamos un baño de verdad al interno de nuestra organización. Y en este tablero político que comienza ya a verse un poquito más claro, pero a la vez también complicado, hemos visto algunas declaraciones. Hoy Álvaro Noboa señalaba que él es el único que tiene posibilidad, por tanto le hace un llamado a los demás que se unan a él. Lucio Gutiérrez también piensa lo mismo. El PRE, ayer Dalo Bucarán, señalaba que su papá es la persona idónea y por tanto todos deberían ir con él. Y a su vez Alberto Acosta considera que él es el más opcionado, ni qué decir de Guillermo Lasso. En este punto se pondrán de acuerdo, existe la posibilidad de que realmente se haga como una especie de concertación para enfrentar a Rafael Correa. Mira, yo creo que bajo ninguna circunstancia podemos señalar que el apoyo de la Revolución Ciudadana son las 800,000 firmas de adherentes permanentes que tenemos, pero creo que sí es una muestra para orientar por dónde está la adhesión popular. O sea, ¿por qué la gente no confía en las otras organizaciones políticas? ¿Por qué no ha firmado como adherente permanente? ¿Por qué este importante número de firmas que logra país? Porque obviamente nosotros contamos con la aceptación, hay un reconocimiento, y creo que vamos al 17 de febrero con toda la legitimidad, no solamente para disputar la presidencia en primera vuelta, sino lograr una mayoría que nos permita tener un trabajo amplio en la Asamblea Nacional. Álvaro Noboa cada vez más solo, todos los asambleístas le han dejado, todos ahora son candidatos de Sociedad Patriótica. Mira cómo se reacomoda la partidocracia, no lograron falsificar, no lograron montar partidos con firmas falsificadas, dejan las organizaciones políticas, se acomodan en las que ya están calificadas, porque la partidocracia es única. Cuando se hablaba de partido único decíamos, el partido único no es Movimiento País, el partido único es ellos que no tienen temor en juntarse. Yo creo que es muy difícil una candidatura única de la oposición porque los intereses son diversos. Se habló de una construcción en el caso de la centroizquierda que avanzaba. La candidatura de César Montúfar descoloca ya a la candidatura de Alberto Acosta. Ruptura está por un lado, Paco Moncayo está con Ruptura. Entonces yo creo que no hay la voluntad política de tener una candidatura única por una simple razón, Ámbar. A ellos no les junta el país. Cada uno tiene intereses individuales, por lo tanto no hay un espíritu de unidad real en pos del país. Los intereses individuales no les van a permitir unificar candidaturas. Y hablando de candidatos en particular, hace un rato, y por eso te quiero preguntar, estábamos comentando con mi compañero Wilfrido, el caso particular de Abdalá Bucarán. Su hijo Dalo Bucarán ha señalado que le van a inscribir porque una vez que esté inscrito ya acoge la inmunidad y podría regresar al país. ¿Cómo funciona esto dentro del Código de la Democracia? Bueno, primero, antes de contestar tu pregunta, ojalá alcancen las firmas, pues, porque si no alcanzan las firmas, ¿cómo va a ser candidato el señor Abdalá Bucarán? Me pregunto, en el caso de que calificaran, en el caso de que podrían tener organización política, bueno, hay que establecer cuáles son las reglas del juego para la inscripción de candidatos. O sea, yo no veo una inscripción de candidaturas con candidatos a la distancia. O sea, lo mínimo que esperamos los ecuatorianos es que el candidato a la presidencia asista al Consejo Nacional Electoral, presente su cédula de ciudadanía, se haga la verificación de datos. Entonces el señor Bucarán, para ser candidato, tiene primero que llegar al Ecuador. Pero según Dalo Bucarán, no. Ellos le pueden inscribir a la distancia. O sea, ahora va a inscribir vía carta desde Panamá. O sea, es una incoherencia, obviamente. Yo creo que desde ya están montando un globo de ensayo para luego armar toda una plataforma señalando que el temor no ha permitido que Abdalá Bucarán se inscriba. No hay temor, aquí hay una realidad. El señor Bucarán huyó del país, el señor Bucarán le ha robado este país. Los ecuatorianos y ecuatorianas le hemos dicho no una sola vez.
varias veces y por lo tanto él no puede ser candidato. De todas maneras, esa es una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, no me adelanto, pero la pregunta es simple: para gozar de inmunidad siendo candidato, tiene que inscribir su candidatura. Para hacer la inscripción de la candidatura, tiene que estar presente, tiene que ir al Consejo Nacional Electoral. ¿Y a cuál de los candidatos le tendrían más temor, si no sé si esa es la palabra, o más preocupación, les preocuparía más? Mira, Ámbar, nosotros estas firmas, la inscripción de Movimiento País, la asumimos con toda la humildad. O sea, no hay elección que esté ganada. Creo que esa es una premisa que nos puede llevar a un fracaso electoral. Nosotros vamos a trabajar desde el primer día que se abre el proceso electoral hasta los 5 o 10 días que establezca el Consejo Nacional Electoral como fecha límite, como que no tuviéramos un voto. Todos los candidatos que se inscriban van a correr y por lo tanto son contendores. Creo que habrá que medirles en su justa proporción. Yo creo que sin duda a veces la cuña del propio palo posiblemente es la que más moleste, y creo que esta posición absolutamente absurda de algunas organizaciones que reivindican ser la izquierda verdadera, sin duda en el caso de Pichincha y posiblemente como parte de la directiva de Pichincha, como asambleísta de Pichincha, pueda señalar que obviamente el tema de las candidaturas que todavía no han cuajado, porque tampoco sabemos Alberto Acosta por qué partido va a ser candidato. Va ahora a afiliarse al Movimiento Popular Democrático, pero al MPD todavía le faltan firmas. Entonces sigue habiendo incertidumbre respecto de cómo irían estas candidaturas. Ahora que mencionas a Alberto Acosta, la posibilidad que se juntara con Madera de Guerrero, porque Madera de Guerrero pondría la vicepresidenta a una mujer. ¿Cómo le ve a esa? Bueno, es que ya esas alianzas nos demuestran realmente que no hay izquierda verdadera. La izquierda que vota con la derecha, la izquierda que da discursos y tiene alianzas en la Asamblea Nacional con el PRIAN, con Madera de Guerrero, con Sociedad Patriótica, no es una izquierda verdadera. El país le ha dicho no a estas prácticas políticas. No necesitamos discursos ambientalistas, discursos que se rasguen las vestiduras. La verdadera izquierda es la izquierda que enfrenta los retos, la verdadera izquierda es la que da respuestas, la que hace una inversión en política social como lo hemos hecho, la que no teme enfrentar a la banca, la que no teme enfrentar a los grandes poderes que están en los medios de comunicación. Es cierto que ustedes están en una campaña para que la gente no firme. Hoy se hicieron públicos unos volantes que señalaba y dicen que es de Alianza País, quien lo ha mandado a las calles, en el que dice no firme, no deje que se roben su firma y en fin. ¿Son ustedes los que han lanzado esos volantes? Mire, no, que yo tenga conocimiento, no. Nosotros hemos decidido no ir a las calles, ni siquiera recolectar firmas, Ámbar, porque la gente está molesta. La gente está disgustada lastimosamente con quienes hacemos política, porque cree que todos los que hacemos política pretendemos mediante la mentira y la trampa abusar de la confianza del pueblo ecuatoriano. Nosotros dijimos vamos a ser respetuosos, no vamos a ir a las calles, tuvimos nuestro tiempo para recoger firmas y vamos a esperar los resultados. Nos estamos manteniendo y mire, Ámbar, estos argumentos es subestimar al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano no les ha firmado ni les va a firmar porque no les cree, porque ya no creen en esa partidocracia, porque no creen en la mentira, porque no creen en el engaño, porque demanda nuevas prácticas democráticas, porque cree en organizaciones políticas en donde la gente pueda participar, pueda expresarse, donde haya realmente una representación que responda a los intereses de la gente. Y es cierto que le quieren meter preso al hermano del presidente, Fabricio Correa, también salió hoy diciendo eso. O sea, se adelantan a los hechos. La única persona que ha tenido, diría, la sorna de salir a los medios de comunicación y decir, como soy un empresario, contraté una empresa para que puedan lograr las firmas. Si son falsificadas, no tengo idea. Yo he hecho un contrato con una empresa, bajo la lógica de empresarios. Si nosotros no queremos organizaciones políticas de papel, queremos militantes que sepan cuáles son los principios ideológicos de la organización. Queremos organizaciones de base reunidas, discutiendo, militantes que puedan cuestionar a sus dirigentes. Entonces, me imagino que ya estos son temores respecto de los resultados que dará el Consejo Nacional Electoral respecto de equipo. Yo siempre señalo, puedo tener diferencias políticas con Sociedad Patriótica, inclusive con el MPD, incluyo al PRE, pero todo el mundo sabe que esas organizaciones existen, que tengan un número menor de adherentes, que tengan una estructura menor, puede ser, pero de pronto el señor Fabricio Correa de la nada tiene una organización política, pretende la presidencia de la República. Esas son las pseudoorganizaciones. Y según usted, ese reconocimiento del propio Fabricio Correa de que él ha contratado una empresa ya lo
lo inculpa, de hecho, por él haberlo reconocido. Mire, yo creo, como les señalo, no vamos a jugar a fiscales, no vamos a jugar al Consejo Nacional Electoral. Quien establece el delito electoral es el Consejo Electoral. Quien establece si hay falsificación será la Fiscalía y se procederá de acuerdo al Código Penal. Lo que yo señalo y cuestiono es que no podemos suplantar lo que debe hacer una organización política, que es tener un trabajo de militancia con empresas y con jóvenes promotores que anden por la calle recogiendo firmas. Creo que no podemos construir organizaciones políticas. ¿Por qué antes de la Revolución Ciudadana los ecuatorianos le decíamos fuera todos? Porque ya no creíamos en esos partidos, porque esos partidos no nos representaban. Entonces no podemos, con esas viejas prácticas, querer levantar un nuevo sistema democrático con partidos políticos que no responden a lo que establece la Constitución, pero sobre todo el anhelo de los ecuatorianos. La opinión política electoral de Paola Pavón, asambleísta, quien ha estado esta noche con nosotros. Te quiero agradecer muchísimo. Muchas gracias a ti. Acompañado. Vamos a una pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos.